¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar un poco de economía y vamos a hablar un poco de el riesgo país, cómo afecta a la economía, qué impacto tiene en el bolsillo y sobre todo cuáles son los países con el menor riesgo país en Latinoamérica, o en América mejor dicho. Así que atentos al video que tenemos en el día de la fecha, porque te vas a sorprender como lo hicieron estos periodistas argentinos al mostrar el ranking con los países con el menor riesgo país. ¿El riesgo país? El riesgo país también retrocedió un poquito, estamos en 1879 puntos. El riesgo país. Riesgo país. El riesgo país. En primer lugar, ¿qué es el riesgo país? Es un índice que elabora el banco estadounidense JP Morgan. Entre los profesionales del mercado son habituales los indicadores integrados por una canasta de activos como bonos o acciones que se usan para hacer comparaciones entre diferentes oportunidades de inversión. En el caso del índice de riesgo país, esa canasta de instrumentos está integrada por una serie de títulos de deuda emitidos por cada nación. ¿Cómo se mide este riesgo país? Joaquín Candia, estratega del banco CMF, dice: el riesgo país es un indicador que mide la diferencia que hay entre la tasa libre de riesgo, que corresponde a los bonos del Tesoro norteamericano, y el rendimiento que ofrecen los títulos de otro país. Vale aclarar en este punto que el precio al que cotizan los bonos en el mercado es inversamente proporcional a la tasa que pagan, es decir, a menor precio, mayor tasa. ¿Por qué? Porque cada título tiene un valor nominal al emitirlo, pero ese precio no necesariamente coincide con el que se negocia en la bolsa. Si el título cotiza por debajo del precio al que fue emitido, la tasa que ofrece será mayor porque el inversor la compra más barato y obtiene el mismo flujo de fondos. Que están detrás de una computadora, en un lugar lejano, que compran, venden, que tienen una visión más de corto plazo. Si bien la fórmula que utiliza JP Morgan no es pública, este economista explica: es una simple resta entre el rendimiento de la canasta de bonos del país en cuestión y el rendimiento de los títulos del Tesoro norteamericano. Luego ese resultado se multiplica por 10.000 para llegar a la medición en puntos básicos. Se expresa de esa forma porque mide una diferencia de tasas y por eso hay que tener en cuenta que 100 puntos básicos equivalen a 1%. El riesgo país se usa internacionalmente para comparar los rendimientos de la deuda de diferentes naciones. Mediciones altas indican precisiones más negativas y señalan que ese país se encuentra atravesando una situación de tensión. Justamente uno de los países con riesgo país alto en estos momentos es Argentina, Venezuela. Bueno, ahora vas a ver la lista. Además, el especialista detalló que el riesgo país también puede considerarse como un indicador de cuánto debería pagar cada nación para endeudarse en dólares en el mercado internacional. ¿Cómo afecta este riesgo país a la economía y el bolsillo? Bueno, cuanto más alta la tasa, es más difícil para un estado, provincias, empresas financiarse. El estado directamente no puede tomar crédito en el mercado a valores altos, como ocurre en Argentina. En los niveles actuales de riesgo país que tiene Argentina, es evidente que el mercado internacional de deuda para el Estado Nacional está completamente cerrado. Esto hace que el gobierno necesite más emisión de pesos para financiar los gastos y que también se interrumpan los gastos de capital, y además complica la renovación de la deuda ya emitida, es decir, la posibilidad de colocar nuevos bonos para pagarla. Eso genera mucha tensión en el mercado. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo la prensa argentina mostraba el riesgo país de los diferentes países. Por supuesto, los mejores países son los que tienen la tasa de riesgo país más baja. Por supuesto, estos son países que son confiables para el inversor, son confiables para emitir deuda. Así que mientras tu tasa de riesgo país sea baja, estás muy bien. Bueno, Perú está en el top de los mejores países para invertir, así que ya lo vas a ver en la lista. Vas a ver todos los países que superan Chile y Perú. No tengo ahora el dato cuál es el primero, pero bueno, ahora lo vamos a ver juntos en este informe de la televisión argentina. Escucha Mates por el Mundo en Spotify. Todos los viernes un nuevo episodio de viajes y anécdotas. Observar el resto de las naciones del continente, comenzamos compartiendo lo que sucedió en Uruguay. Con estos 90 puntos básicos marcó un ascenso del 0,2% en su riesgo país. Chile 136 se mantuvo, Perú 162 puntos básicos, marca un leve descenso del 0,01%. Sin cambios para el riesgo país de los Estados Unidos. El de Paraguay apenas subió, se ubicó en 181 puntos. El riesgo país brasileño, según la JP Morgan, se ubicó en 205 puntos, una suba del 0,02%. Guatemala
213 puntos básicos, marcó un alza del 0,5%. Costa Rica 227 puntos, marcó también de esta manera una suba del 0,2%. Y en el caso de República Dominicana 241 puntos básicos y también registró una suba del 0,07%. 0,5 bajó el riesgo país de Colombia, se ubicó en 310 puntos. El de Panamá se ubica en 313 puntos, aquí lo vemos en pantalla, con una suba del 0,1. Y el riesgo país mexicano, 339 puntos básicos, subió 0,01%. ¿Y qué sucedió en Honduras? 400 puntos básicos, marcó de esta manera un ascenso del 0,02%. El riesgo país de El Salvador, 655 puntos, una alza del 0,8%. Ecuador, 1.529 puntos básicos y registró de esta manera una suba del 0,3%. Bueno, cerramos con Argentina, 1.895 puntos, bajó un 1,85%. Bolivia subió 1.920 puntos. Venezuela, 22.845 puntos básicos, su riesgo país, lo cual obviamente ubica a Venezuela fuera de la posibilidad de conseguir financiamiento en el exterior.